La puerta del dragón. Capítulo 5. Toma del elixir alquímico y ayuno. El trabajo con los tres reinos le llevó a Wan Liping 3 años que pasaron como un soplo. Los sabios de la puerta del dragón, al ver que su discípulo crecía y progresaba interiormente, se propusieron llevarlo hacia planos más elevados. Por primera vez, Liping recibió una píldora alquímica, lo que constituyó una de las experiencias más inolvidables de su vida. Los antiguos métodos de purificación e higiene se dividieron entre el trabajo de cultivo interior y el desarrollo exterior. Este último se refiere a la ingestión de sustancias especiales que con el tiempo fueron evolucionando hacia la alquimia. Estas prácticas dietéticas se iniciaron durante la era de los estados guerreros, florecieron durante la dinastía Qin y Han, y se hicieron especialmente populares en los tiempos de Wei y Jin. La famosa obra taoísta de He Gong, El Simplón, le dedica todo un artículo. El elixir alquímico externo se hace refinando y purificando sustancias tales como el plomo y el mercurio. He Gong consideró muy importante este elixir y en su trabajo enciclopédico incluye docenas de fórmulas alquímicas. Escribió: si quieres experimentar la inmortalidad espiritual, consigue la quintesencia. Lo más importante es atesorar la vitalidad, hacer circular la energía y tomar el elixir. Eso es suficiente, no se requiere mucho. Sin embargo, hay distintas versiones, unas superficiales y otras profundas, de estos tres procesos. Si no logras encontrar un maestro iluminado y no estás dispuesto a realizar grandes esfuerzos, no podrás saberlo todo con prisas. El atesorar vitalidad se refiere al arte amatorio. Tomar el elixir, hacer circular la energía y atesorar vitalidad son tres factores esenciales para alcanzar la inmortalidad. He Gong también establecía detalladas precauciones para el trabajo alquímico. El elixir alquímico debe ser preparado en una montaña especial, en un lugar deshabitado, y por un número de practicantes que no sea superior a 3. Primero es necesario ayunar 100 días y bañarse en agua perfumada, mantenerse puro, no acercarse a nada que se encuentre polucionado y no reunirse con gente vulgar. Tampoco se deberá permitir que aquellas personas que no crean en el camino sepan nada sobre él, porque si la medicina espiritual se ve difamada y repudiada, no se podrá desarrollar el elixir. Las montañas especiales tienen espíritus virtuosos que las protegen, de forma que constituyen buenos lugares para preparar el elixir alquímico. Cuando los taoístas van a las montañas para purificar el elixir, seleccionan primeramente un día propicio y se protegen con un talismán. La práctica de tomar elixires alquímicos debe haber tenido efectos extraordinarios para haberse mantenido a lo largo de tantos miles de años. Existen muchas leyendas populares sobre los efectos milagrosos del elixir dorado, que posteriormente fueron embellecidas en obras literarias en las que se describen exageradas maravillas. A lo largo de los años, fueron muchas las personas que encontraron la muerte al tomar elixires alquímicos. El cinabrio resulta muy útil para el cuerpo humano, pero ha de ser purificado y procesado convenientemente, debiendo tomarse en la forma adecuada. Los taoístas han estudiado muy profundamente lo concerniente a la purificación e ingesta del elixir alquímico y basándose en una profunda experiencia se muestran muy cautos en el proceso de purificación. Los que proceden en particular de la escuela de la Puerta del Dragón, del taoísmo de la completa realidad, hacen especial énfasis en el cultivo de la alquimia interior, pero también toman elixires alquímicos para ayudarse en su trabajo interior. Tanto la preparación como la ingesta de elixires alquímicos dependen por igual de la guía de un maestro iluminado que tenga mucha experiencia. Bajo la protección de los tres ancianos magos, Wan Liping ingirió un grano del elixir de oro que ellos habían traído del monte Lao. Lo tomó con el estómago vacío y la píldora dorada fue disolviéndose en su cuerpo, recorriendo todo su organismo a través del sistema circulatorio. Los tres maestros le habían hecho sentar
en la posición del loto y comenzaron su trabajo interior. Utilizando su poder, se proponían conseguir que el elixir ingerido aflorara a la superficie de la piel de su discípulo. Era una noche en calma. La vivienda de los sabios, muy alejada de todo camino, estaba en completo silencio. Alumbrado por la tenue luz de una lámpara, Wan Liping meditaba en silencio, rodeado de sus tres maestros. La expresión que éstos mostraban en sus rostros era sumamente solemne. Tanto ellos como su discípulo se hallaban inmersos en una tarea sagrada, en un gran experimento. En esta ocasión, los maestros habían atado las piernas de Li Ping con una cuerda para asegurarse de que permaneciera en la posición de piernas cruzadas. Era la primera vez que hacían esto desde que el joven empezara a trabajar los tres reinos. Él sabía lo seria y grave que era aquella situación. Teniendo en cuenta el grado de desarrollo interior que el discípulo había alcanzado y en condiciones normales, no hubiera sido en absoluto necesaria la cuerda. Asentando su espíritu, Li Ping hacía circular su energía interior trabajando con el método indicado por sus maestros, manteniéndose firme a medida que pasaban las horas. Pasó el día. En cuanto a la toxicidad del elixir de oro empezó a actuar, Wan Liping sintió como si le ardieran las entrañas. Se sintió mareado y su vista se nubló. Por último, perdió el control y cayó en la inconsciencia. Gracias a que le habían atado las piernas, no dejó de mantener su postura del loto. El caminante de la pura serenidad lo roció con agua fría para reanimarlo y le ayudó a erguirse. Los tres ancianos emplearon también determinadas técnicas para ayudarle invisiblemente. De esta manera, Wan Liping pudo seguir sosteniéndose y realizar el ejercicio. Transcurrió la noche. Al segundo día, los tres maestros observaron que la piel de Liping había cambiado de color, pasando de un tono pálido a otro rojizo y posteriormente a otro más oscuro. A su juicio y según su experiencia, el periodo de peligro había pasado. Ya podían respirar tranquilamente. Gracias a la acción del elixir de oro, las toxinas existentes en el cuerpo de Li Ping habían emergido a la superficie de la piel y esto era lo que producía el cambio de coloración. Su vida ya no se hallaba en peligro, pero la experiencia no se podía concluir todavía. Si se paraba el proceso en este momento, las toxinas cristalizarían en la piel produciendo una caída de cabello y de pelo en todo el cuerpo y estropeando el trabajo realizado. Aunque el grado de desarrollo interior de Li Ping ya era bastante profundo, después del agotamiento de su energía interior, había llegado a los límites de su resistencia. La sensación de ardor en sus extrañas había pasado, pero ahora toda la piel de su cuerpo estaba experimentando una serie de sensaciones inexplicables, de ardores, picores y quemazones muy difíciles de soportar. Tenía una necesidad imperiosa de rascarse todo el cuerpo, pero su mentor le dijo que se abstuviese de hacerlo y se mantuviese quieto. Había pasado otra de las dificultades. A la tarde del tercer día, el cuerpo de Li Ping se relajó totalmente y la coloración de la piel experimentó un cambio extraordinario. El tono oscuro, rojizo o pálido que presentaba anteriormente se había trocado en un saludable color rosáceo y cada poro semejaba un punto brillante y cristalino, como si toda su piel se encontrase iluminada por una poderosa luz. El elixir de oro había completado su paso por todo el organismo y finalmente había sido eliminado. Las rutas energéticas del cuerpo de Wan Liping, tanto las externas como las internas, se encontraban perfectamente libres y abiertas. Tras realizar un detenido examen de las condiciones en las que se encontraba el joven, el gran maestro manifestó la excelencia de los resultados obtenidos. Todos ellos se encontraban tan felices que se pusieron a cantar y bailar, felicitándose los unos a los otros. Entonces los ancianos maestros se llevaron a Wan Liping a las montañas. A medida que iban adentrándose en los umbríos claros del bosque, el paisaje se tornaba extraordinariamente hermoso en el atardecer. En aquel aire puro
de la montaña, decidieron realizar algunos ejercicios de respiración profunda, mirando al sol poniente. Los ancianos maestros se encontraban en un estado de gran tranquilidad mental. También Li Ping se hallaba así, si bien se sentía embargado por un sentimiento inusual. Ahora ya no le eran necesarias ni la boca ni la nariz para respirar, como de costumbre. Todo cuanto necesitaba era un suave movimiento del abdomen, y toda la energía del cielo y la tierra entraba en su cuerpo por los poros de su piel, fresca y radiante, fluida y suavemente, penetrándolo por entero. En cuanto la energía empezó a circular por su cuerpo, le pareció que se hallaba plenamente fundido con el universo. Los ancianos, tras llevar a cabo un meticuloso examen de los ojos y de la piel de Wang Liping, comprobaron que su cuerpo había experimentado un cambio trascendental, tanto externa como internamente. Ahora consideraron que estaba suficientemente maduro para poder emprender el cuarto paso de su trabajo de aprendizaje, el ayuno. Desde su más tierna infancia, Wang Liping había seguido un tipo de alimentación inusualmente vegetariana, sin que nadie se lo hubiera enseñado. Su dieta era muy sencilla y consistía en cereales y vegetales. Ahora que había aprendido algunas técnicas de las capacidades de la joya espiritual, se hallaba completamente capacitado para absorber la fuerza directamente de la naturaleza. Sus maestros habían plantado cereales y vegetales en su campo cercano y cultivaban una huerta que les proporcionaba lo suficiente para su sustento. No obstante, en ciertas ocasiones en las que Li Ping se encontraba inmerso en sus ejercicios, el joven se olvidaba de comer durante días enteros. Cuando su profesor empezó a enseñarle cómo eliminar la comida, puso en práctica el método, no encontrándolo especialmente duro. Sin embargo, todavía ignoraba lo mucho que había que hablar del tema. Dicen los taoístas que el cuerpo humano tiene tres morbosidades peligrosas. La primera tiene que ver con las riquezas materiales, la segunda con la comida y la tercera con el placer sexual. Dicen también que hay tres parásitos en el cuerpo. Uno vive en el cerebro, otro en el pecho y el tercero en el vientre. Los tres resultan dañinos para el organismo. Estos tres parásitos se nutren de la energía producida en la comida. Por ello, si se quiere eliminarlos y de este modo destruir estas tres morbosidades existentes, es necesario abstenerse de la comida. Este método del ayuno fue evolucionando desde las prácticas existentes durante la antigua dinastía Qing referentes a la ingestión de energía. En sus elegías de Chu, el famoso poeta taoísta Ku Yuan escribió: al comer las seis energías y beber la niebla, yo gargarizo la primera luz solar e ingiero la humedad de la mañana. Preservando la claridad espiritual, se absorbe la energía vital y se expulsa la polución dañina. Ku Yuan practicó también la ingestión de energía cuando abandonó la corte y se fue a vivir en libertad. A finales de la dinastía Han y durante las dinastías Wei y Jin, florecieron las artes de la inmortalidad espiritual y se hicieron muy populares las prácticas de la ingestión de energía y del ayuno. En las historias dinásticas abundan las referencias a este último. En el capítulo Tradiciones de Metodología de los documentos de la última dinastía Han se puede leer: Men Jie, ingiriendo semillas de dátil, pudo estar sin comer durante 5 o 10 años. También podía enfriar su respiración y permanecer inmóvil, como un muerto, durante 100 días o incluso medio año. En las páginas del Simplón se dice: he visto a mucha gente que se abstiene de comer y muchos de ellos durante 2 o 3 años. Sus cuerpos son luminosos, su complexión buena. Pueden soportar el frío y el viento, el calor y la humedad. Ninguno de ellos es gordo. Y también hay una persona que se confía enteramente a la vida, que solo ingiere energía y que se ha abstenido de comer durante 3 años. Puede subir una montaña con una pesada carga a la espalda, sin sentirse cansado en todo el día. De vez en cuando practica el tiro con arco, pero raramente habla. Cuando lo hace, apenas alza la voz, preguntando acerca de esto,
dice que cuando uno se abstiene de comer, debe evitar el perder la energía vital y desperdiciar el aliento. En nuestros días se tienen noticias de personas que pueden hacer su vida ayunando. El método de ayuno de los tres ancianos sabios que transmitieron a Wan Liping consta de tres sucesivas etapas de entrenamiento. La primera consiste en comer solamente fruta y vegetales para mantener la vitalidad. Esto reduce grandemente el trabajo del aparato digestivo y purifica los órganos internos. Debe practicarse durante al menos 2 meses, preferiblemente más. Mientras llevaba a cabo esta fase, Liping siguió yendo a la escuela y realizando sus actividades normales. Solía adentrarse en el bosque hasta una zona rica en vegetación para hacer sus ejercicios de meditación al amanecer, al mediodía, al atardecer y a la medianoche, con objeto de fortalecer la energía de sus órganos internos. La práctica de esta primera fase le llevó 98 días, algo más de 3 meses. Al concluirla, se encontró bien físicamente y mentalmente lúcido. La segunda fase del ayuno consistió en abstenerse de todo alimento, bebiendo solamente un vaso de agua fría por la mañana y por la noche. Cuando se practica este ejercicio, el cuerpo se ve libre de todo tipo de impurezas. Incluso la orina se hace muy escasa. Con la mente ya limpia, el cuerpo queda purificado. Ahora solo se intercambia energía con la naturaleza, sintiendo como si el cuerpo se encontrara en una dimensión completamente diferente. Wan Liping prolongó este ejercicio durante más de 50 días. Tras completar las dos primeras fases, la piel del joven adquirió un resplandor rosado y cristalino, como si acabara de salir de un delicioso baño. Su espíritu se encontraba sereno, su actitud relajada. Todo él se encontraba inmerso en una perfecta lucidez. Los ancianos no paraban de regocijarse al verlo como un niño recién nacido, tras haber purificado su carne y su sangre en un cuerpo tan transparente como el hielo y el jade, completamente limpio ya de los pasados años de polución mundana. Habían empleado 4 años de absoluta dedicación para hacer brotar esta flor resplandeciente, absorbidos por entero en transformar una pieza de tosco jade en una auténtica gema. Ahora Liping ya estaba listo para el tercer paso, la suspensión del movimiento. El día que inició esta nueva fase, los ancianos le dijeron: siéntate aquí sin levantarte y sin ni siquiera beber agua. Limítate a realizar tu trabajo interior. Estaban entonces en el otoño de 1966, época en la que una gran revolución agitaba China. Ni los ancianos de la Puerta del Dragón ni su discípulo prestaron la menor atención al ajetreo exterior, limitándose a ocuparse muy directamente del tiempo que tenían que dedicar a sus ejercicios. Cada mañana, al alba, a mediodía y a la noche, uno de los maestros rociaba el suelo con agua pura para humidificar el ambiente del cuarto. Se suponía que el cuerpo de Wan Liping quedaría suficientemente humedecido con este ligero vapor, mientras que su energía auténtica lo mantendría con vida. Los dos maestros establecieron turnos para vigilar al joven. Pasó un día y luego otro. Pasó un tercer día, un cuarto y un quinto. Liping seguía como una estatua de piedra, completamente inmóvil, su mente tan quieta como la de un muerto. El sol, la luna y las estrellas, los planetas, las montañas, los ríos, lagos y mares, las flores, plantas y árboles, sus padres y parientes, sus profesores de la escuela y sus camaradas, el gran maestro y los dos mentores, las 4 estaciones, el día y la noche, el norte y el sur, el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, el calor y el frío, el nacimiento y la vejez, la enfermedad y la muerte, la alegría y la pena, la tristeza, la dulzura y el sufrimiento, todo cuanto había visto, oído, sentido e imaginado durante su vida en el mundo desapareció del cerebro y del cuerpo de Liping. En un estado de profunda abstracción, fue perdiendo todo sentido de sí mismo. Ya no existía ni en el tiempo ni en el espacio. Todo él estaba vacío, absolutamente vacuo.
Pasaron 10 días y Wang Liping seguía permaneciendo impasible. Al ver su complexión con aquel tono rosáceo y húmedo, y advirtiendo que el resto de los cambios que se producían en su cuerpo eran también satisfactorios, tanto el gran maestro como los mentores se sintieron sumamente tranquilizados. Los dos maestros siguieron haciendo turnos para verter diariamente el agua sobre el suelo y vigilar al joven. Transcurrieron 15 días, transcurrieron 20 días. Wang Liping mostraba un aspecto completamente normal. Seguía allí sentado como un inmortal mental y físicamente sereno y calmado. Los tres maestros lo observaban atentamente. Transcurrió el 25.º día. Esa noche hubo una aparatosa tormenta de lluvia, truenos y relámpagos. Los ancianos cerraron apresuradamente las ventanas, preocupados por la emergencia producida por una situación que consideraban anormal. Se vistieron con hábitos taoístas, alzaron sus espadas rituales, quemaron incienso y llevaron a cabo todo un rito. El más anciano de los maestros envió el siguiente mensaje espiritual a Liping. Desde tiempos ancestrales, los transmisores de nuestra rama de la Puerta del Dragón, del taoísmo de la completa realidad, han buscado el camino con sus mentes y lo han aceptado con sus cuerpos. El ayuno y la suspensión de toda actividad constituye el límite entre la vida y la muerte. Como transmisor de la Puerta del Dragón, deberías hacer como hicieron nuestros ancianos maestros, apartando vida y muerte de tu mente, a fin de no distorsionar tu propio futuro. Wang Liping, en trance, tuvo la visión de un maestro realizado que le instruía. Recordando cuanto le decía, permaneció serenamente sentado, afianzando su alma y espíritu a su morada corporal. Transcurrió el 26.º día, transcurrió el 27.º día, transcurrió también el 28.º. Aquella noche volvió a desencadenarse una tormenta con fuerza aterradora. En aquella cabaña de montaña solo disponían de una débil lámpara. La atmósfera era tensa. Los tres ancianos rodearon a Liping con sus espadas rituales en alto, completamente olvidados del fragor de afuera. De repente, la lámpara empezó a vacilar. Lentamente, Wang Liping se inclinó y cayó al suelo. Sus piernas estaban desatadas y sus manos yacían a ambos costados. Miraba completamente tranquilo y sin hacer el menor movimiento. Los ancianos comprobaron el pulso y la respiración de Liping. Ambos se habían detenido. Comprendieron que estaba muerto. Inmediatamente se sentaron en una especie de frente de batalla, alzaron sus preciosas espadas e iniciaron un rito esotérico. El gran maestro mandó al viento y a la lluvia que cesaran y se preocupó de que los espíritus no interfiriesen. Prohibió también a las entidades Jin que se acercasen. Mientras tanto, los dos maestros más jóvenes trataron de formar un escudo protector para el cuerpo de Li Ping, ejercitando sus artes extraordinarias. Los tres maestros trabajaban sin parar un instante, vigilando con sumo cuidado día y noche. Antes de hacer todo esto, el gran maestro había colocado una tablilla memorial de las pertenecientes a sus maestros ancestrales, en una especie de altar para Wang Liping, quemando incienso ante él en un gesto tradicional de respeto a los muertos. Por lo que concernía al mismo Liping, tras el ayuno y la detención total de su actividad, se sintió completamente vacío. Incluso se había desaparecido el sentimiento. Su cuerpo empezó a flotar repentinamente, sin reconocer ya nada de cuanto le rodeaba habitualmente. Aunque había pasado por una experiencia extremadamente penosa, no quedaba huella en su memoria. Ahora se sentía lleno de plenitud y ligereza y en un estado sumamente confortable. Pero en un instante todo se volvió absolutamente oscuro a su alrededor. Todo estaba silencioso, vacío y frío. Creyendo haberse desplomado en un abismo, Liping empezó a luchar desesperadamente tratando de saltar, pero no encontró nada para agarrarse. Se hallaba tan inerme como un pedazo de hilo flotando en el aire. Y entonces, de forma completamente súbita, se hizo una claridad deslumbradora.
Al ver aparecer ante sí una amplia avenida radiante de luz, el joven empezó a caminar por ella. Lo envolvía una brisa refrescante y podía ver a ambos lados del camino verdes montañas, suaves valles cubiertos por hierbas aromáticas y fragantes flores. La escena estaba llena de tranquilidad, de frescura y claridad, sin aspecto de nada terrenal. Wang Liping no tenía ni idea de a dónde iba. Súbitamente descubrió un grupo de personas que venían por el camino hacia él. Todas ellas vestían ropas anticuadas y se mostraban de forma muy correcta. Lo saludaron sonrientes, y uno de ellos, que parecía ser el más viejo, un anciano de flotantes cabellos canos, se acercó a él y lo tomó por las manos, conduciéndolo hasta un grupo de casas existentes en la ladera de la montaña, en medio del bosque. Todas las casas eran sencillas y estaban limpias. El anciano condujo a Liping hasta un cuarto y le dijo que se sentara. Los otros miembros del grupo se sentaron también muy discretamente. El anciano ordenó que le trajeran té y frutas silvestres. El joven no rechazó la oferta, diciéndose para sus adentros que era precisamente lo que estaba necesitando. Tomó su taza y bebió, pero la bebida no le produjo ninguna sensación de calor o de frío, sino una especie de fragancia que le bañaba los pulmones y el pecho. Tomó una fruta y empezó a comerla. Tampoco escuchó sonido alguno al morderla, sino solamente la frescura y delicadeza del sabor que enriquecía su vaso y refrescaba su hígado. Todos parecían muy felices de ver a Wan Liping tan animado, pero el más anciano parecía tener algo en mente. Tu vida todavía tiene que recorrer un largo camino, le dijo finalmente a Liping. ¿Por qué te encuentras aquí ahora? Wan Liping no entendía lo que quería decir el anciano. Siguió comiendo su fruta, sin prestar atención a los demás. Al ver que Liping no contestaba, el anciano no volvió a hacer preguntas. En su lugar, empezó a presentar a los que allí estaban, empezando por él. En el momento en el que escuchó lo de labios del anciano, que éste era el propio abuelo de Liping, el joven dejó de comer y lo saludó respetuosamente. Todos los demás también eran antepasados suyos. Uno por uno fueron recibiendo también sus respetuosos saludos. Wan Liping se dio cuenta de que todavía era joven. Se encontraba visitando las casas de sus antepasados y parientes, e incluso las casas de los amigos de estos, como si realmente los conociera. ¿Cómo era posible que hubiera así visto antes a todos sus antepasados? Sin embargo, ahora que los veía, se sentía feliz de saber muy bien por qué. Liping había estado trabajando interiormente durante años, su naturaleza había alcanzado la libertad, y en este momento había podido acceder a este magnífico lugar. Pero, ¿cómo había podido verlo en el pasado? En esta dimensión en que se encontraba, no solo era hermoso y elegante el escenario en que se hallaba, también las relaciones existentes entre las personas que allí había eran sumamente delicadas, y la organización de los servicios, los edificios y las casas, todo estaba perfectamente ordenado y dispuesto. La gente se sentaba y se movía a su gusto, conversando o jugando al ajedrez. Liping no tenía ni idea del tiempo que había pasado. Solamente se daba cuenta de que había estado con muchas personas y había aprendido de todas ellas muchas cosas. Su experiencia en términos de tiempo terrestre había durado varias décadas. Lo único que no podía entender Wan Liping durante ese tiempo era cómo resultaba posible que allí no trabajara nadie y que tampoco existiera entre la gente ningún tipo de resentimiento o de disputa. Aunque permaneció allí durante bastante tiempo, tampoco oyó nunca que se hubiera producido ningún nacimiento o ninguna muerte entre ellos, ni vio trazas de enfermedad o de envejecimiento. Todo esto les resultaba muy extraño. Un día en que Lipín estaba viendo cómo jugaban al ajedrez dos ancianos bajo un gran pino en la ladera de la montaña, el más anciano de sus antepasados fijó su mirada en él, y tomándolo de la mano le dijo: «Tienes que regresar. No puedes permanecer aquí por más tiempo». En ese mismo momento se le acercó un grupo de personas que lo acompañaron de vuelta hasta el camino luminoso y se despidieron de él. En medio de la oscuridad, Lipin escuchó un susurro en sus oídos y de nuevo empezó a sentir, poco a poco, sensaciones físicas. Lentamente abrió los ojos y en la penumbra del cuarto vio a los tres ancianos maestros de la Puerta del Dragón sentados, iluminados
por el pálido resplandor de sus espadas rituales. Toda la experiencia que había tenido le parecía ahora un largo sueño. Al verlos revivir, los sabios cesaron en su trabajo interior e hicieron una gran reverencia de agradecimiento al cielo. Inmediatamente abrazaron a Liping llorando de alegría. Solo cuando Liping escuchó de los labios de sus tres maestros el relato de lo que había sucedido, pudo saber que había permanecido 28 días en suspensión de toda actividad y que después había estado muerto durante 3 días y 3 noches, tiempo en el que los tres ancianos habían estado trabajando con él en una incesante y exhaustiva vigilia. Al escuchar lo que contaban, Wang Liping no pudo impedir que los ojos se le llenaran de lágrimas.